Ok, entonces con todo lo anterior, quisiera que pensáramos en alguna vez has sentido un temor que te paraliza, ¿sí? Ustedes ya como cuatro localicé que, ¿sí? Puede ser un temor, un peligro tenaz, un peligro que me dejó muda, que me dejó tartamuda, que me dejó temblando las piernas así. No sé, recuérdelo porque es muy importante para lo que vamos a empezar a hablar en esta mañana. Les puedo contar los míos. Yo he tenido innumerables temores, como se imagina. De niña me tocó vivir en una casa que tenía una actividad demoníaca, la cosa más brutal, y yo salía temblando porque tengo este don, siempre he tenido este don, entonces sentía la actividad demoníaca muy fuerte, temores. También, pues obviamente he tenido muchas enfermedades, he tenido temores y peligros de muerte, ustedes saben que yo tuve varios accidentes, entonces era un reto en sí volver a subirme a un carro, por ejemplo, ¿sí? Temores, temores, temores. Y no sé cuáles hayan sido los suyos, pero quisiera ir hoy a Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 5, si me lo regalas, y todos por favor si van a sus Biblias de papel, para que puedan recibir esa revelación, porque uno no recibe revelación en otra cosa más que en su Biblia de papel. Cuando ustedes escriben, yo tengo esta Biblia, ustedes saben que yo cambio de Biblia cada 5 años, y me encanta escribir, rayar y de todo. Yo estaba diciendo, Señor, no voy a poder regalar esta Biblia, me has dado mucha revelación estos años, pero bueno, la revelación es de parte del Señor para vivirla. Y dice entonces que aquí había un personaje súper especial, nosotros lo conocemos, nos encanta, de hecho creo que es de mis libros preferidos. Él era un profeta, bueno, no especifica bien qué es esto, antes de pronto él entraba a la iglesia, cantaba, de vez en cuando daba ofrendas, daba diezmitos cuando le iba bien, pero no era un hombre poderoso y grande. Pero pasa un temor, pasa una circunstancia y quiero que vayamos a todo esto. Entonces dice la palabra que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Piensen en esto. A ver, ustedes están acá y empiezan de pronto a cantar y de pronto empiezan con esta visión. Bueno, métanse en esta película espectacular. Por encima de él habían serafines. Ustedes saben cómo son los serafines, averigüenlo. Temibles, espantosos. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, es peor que un terremoto, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, me morí. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo llamaría esto una abrumadora reverencia, una experiencia descomunal que tuvo este hombre. Y yo no sé si usted está dispuesto a recibirla. Hay muchas personas que han visto solamente un ángel o le han hablado algo y realmente ha sido tenaz, muy, muy fuerte, porque de alguna manera estamos en un escaparate, por decirlo así, humano, y no estamos capacitados para recibir tanta gloria. Entonces, de alguna manera nos puede descomponer, ¿cierto? 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 Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, hablando de esto y para completar lo que les estaba diciendo, ¿cuál es la completa cara de Dios? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su semejanza? ¿Quién es Él? Porque necesitamos realmente construir esa bendición de quién es Dios.
Entonces diríamos, ¿qué es en últimas el temor de Dios? ¿Ustedes han escuchado que las personas tienen temor de Dios o no tienen temor de Dios? ¿Han escuchado que antes los viejitos tenían muchísimo más temor de Dios que ahora, que eso se está perdiendo, que se está acabando? ¿Sí? Entonces son cosas que cuando uno se define por cristiano, debe definirla en el corazón, debe empezar a conceptualizar. Y dice que temor de Dios es reverencia a Dios acompañado con un odio espantoso por pecar. Eso es temor de Dios. Pero también me gustó este y es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. ¿Me están siguiendo? ¿Se identifican? O sea, ustedes dicen, acá es evaluarnos. Oiga, yo tengo temor de Dios de 1 al 10, 5, 4, 3, 2, 1, no tengo 9, ¿cómo estoy? Otra, identificación total con Él. Yo me identifico pues de cabo a rabo, como decimos nosotros. Total, ¿sí? Total. Y tengo una fe o una confianza total en lo que Él me pueda decir. Eso es temor de Dios. Otra dice conciencia continua de su presencia. Esa me encanta. Ustedes ven, si empiezan a leer Isaías, que de ahí para adelante y este profeta Elías siempre se identifica con vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, estoy 24/7. Y si nos empezamos a dar cuenta, ¿en dónde es que nos descachamos? Cuando pierdo de vista la presencia de Dios. Cuando digo, uy, no, yo me metí allá y empecé a hacer lo que no debía porque no me acordé en serio que el Señor estaba ahí. No fui consciente de su presencia. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Cuántos la han embarrado en ese momento? Porque no somos conscientes de su presencia. Conciencia, me encanta, continua de su presencia. Yo después de mi accidente empecé a sentir una conciencia continua de su presencia que nunca la había sentido anteriormente. Pero me encantó esta, me parece lindísimo. Dice que temer a Dios, no encontré quién era el autor, pero dice que temer a Dios es amarlo tanto que su ceño fruncido sea nuestra mayor amenaza y su sonrisa nuestro mayor deleite. Hermosísimo, ¿no? ¿Ustedes han amado a alguien hasta allá? Yo me acuerdo cuando conducía y mi papá era excelente conduciendo. Yo nunca he conocido a alguien que conduzca también como mi papi y nos enseñaba a conducir, ¿no? Y él se sentaba siempre a este lado, entonces se sentaba ahí y uno empezaba a conducir y mi papá hacía o o hacía y yo no decía, wow, lo logré, estoy satisfaciendo esa parte de mi papá. Y cuando oí esto, yo decía, ah, Señor, siempre quiero que mi mayor sonrisa, mi mayor gozo, mi mayor deleite sea cuando tú sonríes. Porque hay tanta gente dándole lidia al Señor, tantas personas que, Dios mío, y yo siempre le digo, Señor, que yo no sea un problema, que tú no tengas que preocuparte por mí, por el pecado, eso es algo muy lindo. Y vamos entonces a Proverbios, que creo que es la definición muy chévere, muy exacta, 8:13, y si la tiene usted en su Biblia, por favor, no pare de dejarla hoy registrada, porque es un versículo de verdad, fuera de serie, donde nos dice la definición bíblica, entonces, de temor de Jehová. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Otra vez, ¿no? Es aborrecer el mal. Escuchen, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. 4 cosas que me muestran que si yo tengo soberbia, yo tengo arrogancia, yo voy por el mal camino y tengo una bocota, perdónenme, perversa, mal hablada, grosera, entonces se me ha ido el temor de Dios, ¿ok? Si me regala la siguiente, muchas gracias. Entonces, vemos acá que, la siguiente, gracias, que entender el temor a Dios amplía sustancialmente mi conocimiento de Él. Entonces, aquí estábamos hablando, a ver, vuelvo a retomar para que tengamos como una secuencia.
Y no sé en qué va, y quiero que por favor ustedes se pregunten en este momento, ¿en qué va su construcción de quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? Yo tengo conceptos, se recuerden, decíamos la clase pasada, teológicos, experimentales, ¿cierto? De mi corazón con Dios. Y yo les contaba que mi primer concepto, así cuando que yo dije, wow, hay Dios, fue corriendo por el comedor de mi casa y de golpe mi mamá me dijo algo como acerca de Dios y yo vi un cuadro grandísimo que había en la casa del padre, un señor gruñón y bravo, del hijo, un pusilánime ahí con la camisa rota y mejor dicho, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, y el Espíritu Santo que era una palomita impersonal. Y de ahí empecé a construir mi concepto de Dios. Me ha tocado borre y borre y borre hasta saber quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo va su construcción en el Señor? Y es que nos quedamos con una o dos atributos. Decimos, por ejemplo, Dios es amor y ahí nos quedamos. Dios es Padre. ¿Quién es Dios para usted? A ver, hagamos un sondeo rapidito así. Lo primero que le salga. Padre poderoso, no más. Guerrero, fiel. Ay, no, yo creí que en este momento me iban a abrumar. Bueno, ok, preocupémonos, seamos intencionales, por favor, en decirle, oye, Señor, ¿quién eres tú para mí? ¿Quién soy yo para ti? Es importantísimo. Entonces, ¿por qué nos quedamos con ese temor de Dios? Con esa falta de temor de Dios. Necesitamos conocer a Dios profundamente, porque, a ver, Dios es amor, pero Dios también es justo, ¿cierto? Dios salva, queridos, pero Dios también destruye a sus enemigos. Dios resucita, pero Dios también mata. Espero no irme escaleras abajo por lo que estoy diciendo. ¿Usted había pensado en eso? Porque es que tenemos un panoramita que no es muy acertado de Dios, de quién es Dios. Dios levanta naciones, pero Dios también destruye naciones. Dios es misericordia, pero Él también es ira. Dios es compasivo, pero también es fuego consumidor. Dios ha resucitado a personas, habíamos como Lázaro, como todos estos, pero también ha matado con juicio, como mató a los hijos de Coré, ¿recuerdan? A los hijos de Elí, y son cositas que no nos gusta reconocer. Uno dice como, no, Dios es amor, y para de contar, y Él es Padre, y eso es bueno, amén, punto. Por eso es que somos tan poca lucha, perdónenme, somos tan pecadores, tenemos la obediencia como tan opcional, porque cuando yo estoy frente al Dios poderoso, al Dios grande, no podría decir ni jota frente a Él. Y yo pienso a veces que ay, me hierve la sangre cuando yo veo a alguien diciendo chuchito lindo o diciendo mi Diosito. Ay, yo digo, me incomoda y me molesta, porque si tuviera alguna de estas revelaciones, por ejemplo, que tuvo Isaías, ¿usted se imagina dónde queda el chuchito lindo? ¿Sí? Entonces, ahí necesitamos una reverencia absoluta y profunda ante el Señor. El Señor está completo, entonces ten cuidado con a quién estás adorando. ¿Estás adorando al Dios completo o el escapulariecito que te quedó por ahí, ¿sí? De la religión anterior y no te has preocupado por meterte en esta palabra para saber quién es Dios a lo más profundo y por eso y como ende y como resultado cambiar tu vida, tu palabra, tus formas de relacionarte con las personas, la forma como manejas tu vida, porque no hay temor de Dios. Y desafortunadamente esta generación se les olvidó por completo el temor de Dios y por eso vivimos como vivimos. Sabía que no iba a recibir muchos amenes acá, pero no importa, lo importante es que quede profundo en su vida. Entonces, no sería tan opcional desobedecer, lo tomaríamos más en serio, cosas como el congregarnos, como el ganar almas, como el cambiar nuestra vida, no serían tan opcional.
Vámonos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, para que nos dé algo más profundo de quién es Dios. Gracias, Sarita, estás repila. Así que, recibiendo nosotros, escuchen cada palabra, es espectacular. Un reino inconmovible, no vamos para cualquier ladito. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con qué. Dígalo fuerte, agradándolo con qué. Yo no soy religiosa, pero me molesta mucho cuando en la iglesia hacen cosas que uno no debería hacer en la iglesia. ¿Sí? Porque cuando se empieza a ir así suavecito, esa partecita de la reverencia al Señor, uno dice, acá hay algo. Siguiente, 29, gracias. Porque, ¿qué dice? Otra vez no nos gusta mucho, pero eso les cuento. Dios es un Dios de fuego consumidor. Me regalas la infografía, gracias, mi amor. Entonces, aquí hablamos de la inclusión de Dios, como hemos estado hablando, las cositas superficiales que vemos de Dios, como mi cuadrito que yo vi allá cuando iba corriendo, eso es inclusión, porque yo no conocía quién era Él. Control, porque es cuando ya empiezo a trabajar con Él, a saber quién es Él, a relacionarme con Él, a saber para dónde ir, cuál es su propósito, cuál es el mío, ¿cierto? Y más arriba se llama el afecto. Entonces, estas herramientas son importantísimas. Número uno, temer a Dios es poderlo conocer profundamente. Dos, sí o sí, el temor a Dios mata el temor al hombre. O sea, nosotros somos una única cajita. Cuando uno le tiene tanto miedo a algo, significa que Dios no es su Dios, no es su Señor, porque no cabe otro campo. Yo que me la paso atendiendo señoras que dicen, no, mátame, pero no me dejes, es que mejor dicho, mi esposo se fue, no me miró y hace 3 días y 4 y 5 que no como. Y yo digo, a ver, ¿quién es su Dios? ¿Es el Señor de los pantaloncitos que viene y la golpea? ¿O es el Señor que la amó tanto y dio su vida por usted? Entonces, o hay temor a Dios o hay temor al futuro. O hay temor a Dios o hay temor a la soledad. O hay temor a Dios o definitivamente hay temor a los hombres. Entonces, creo que necesitamos, si me regalas, ahí Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. No dice a él y a muchos, fíjense, si quieren subrayarlo, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y nos ufanamos de que tenemos un solo Dios, pero perdónenme, eso es pura paja. Y uno cree que cuando uno es cristiano evangélico, entonces no, yo ya dejé las vírgenes, las no sé qué, las hice cuando, pero usted tiene otra mano de dioses más peligrosos y más sutiles. Entonces, cuando no tenemos a Dios como nuestro único Dios, definitivamente tenemos algo que cambiar ahí. Y la tercera es que temer a Dios me impulsa a la santidad. Qué cosa tan linda, Proverbios 16:6. Y de paso, ya que estamos tocando tanto proverbio, les invito a que abran el libro de los proverbios con este mensaje temático. Y empiecen ustedes a subrayar temor a Dios, temor a Dios, temor a Dios. Y también temor al hombre, temor al hombre, temor al hombre o a las cosas. Y ustedes van a llevar una enseñanza espectacular, en serio, de lo que es temer a Dios. Hay gente que le teme a enfermarse, le teme a, bueno, a tantas cosas, pero realmente el Señor quiere algo diferente para nuestra vida. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Miren tan lindo. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor de Dios es como los frenos de Nicolás. Cuando vamos en una bajada así en pura, nosotros nos bajamos, Nicolás, esa bajada de la Conejera, porque ahí teníamos la iglesia. Y nos encantaba bajárnosla con Dani rapidísimo. A mí me fascina la velocidad. Pero yo decía, qué irresponsabilidad, porque es que Dani bueno, no es tan grandito, entonces me toca ir frenando y frenando y frenando. Y yo pienso que el temor de Dios son unos frenos espectaculares que me ayudan a no meterme en los líos
Y bendigo y agradezco al Señor tantas veces que me dio tanto miedo, por ejemplo, cuando mis amigas me invitaban a fumar y me daba miedo, me daba un temor reverente, yo decía, no, Señor, no voy a hacer. Lo hacía por amor porque yo decía, no puedo defraudar a mis papás, o sea, yo no puedo hacer eso. Pero era el temor a Dios de las consecuencias también tan malas, pero sobre todo de hacerle fruncir el ceño al Señor. Yo no tengo derecho. ¿Mm? Entonces es algo hermosísimo. Y quiera que veamos entonces acá un videito chiquitico acerca, me encanta, porque por eso ustedes han visto esos animalitos, ahora sí los voy a descubrir, qué era lo que los animalitos querían decir. Entonces, gracias Arita Bella por regalarnos ese videito. Escuchemos bien, por favor, atentamente. El arminio es un animal que tiene una piel de las más buscadas y las más caras del mundo. Pero el arminio es un animalito cuya piel se evalúa en miles y miles de dólares. ¿Sabe cómo atrapan al arminio que tiene la piel más blanca, el pelaje más blanco de todos los animales de la tierra? Esperan que salga porque es muy veloz. Cuando sale de la cueva le untan con brea y con barro, le ensucian la entrada de la cueva y esperan que vuelva. Cuando el arminio viene corriendo de los cazadores y ve la cueva llena de brea, se para, se hace un bollito así y se deja agarrar mansito como un gatito, porque entre ensuciarse o morir prefiere lo segundo. Entre ensuciarse la piel blanca o morir, prefiere lo segundo. Esa es la santidad. Esa es la integridad. Que te cueste horrores, pero antes de cometer algo, yo sé que algunos dicen, es que no sé, cuando ya oro es demasiado tarde. Es que si estás siendo tentado, por ejemplo, sexualmente, no digas, hoy voy a ser tentado, soberano Dios, porque eso no va a ocurrir. Por eso Dios te abrió una línea. Cuando estés tentado, grita, ¡ayúdame, Señor! Y vas a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Van a ver, hagan la prueba, en la próxima tentación griten, digan, Señor, ayúdame, y vendrá la fortaleza. Resiste al diablo y él huirá, es una promesa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa santidad que Él ha colocado en nuestro corazón, que nos preserva? Son nuestros frenos, nos ayudan, nos levantan, nos llevan a ser cada día mejor, porque la paga del pecado es muerte. Cuando aquí podemos entender que la paga del pecado es muerte, es que cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier obra que usted deja escalar, esa no es gratis. Siempre tiene una recompensa y no porque Dios lo haya determinado así, porque Él no está detrás de nosotros con el cuaderno, ¿sí? Es que se dio cuando el pecado entró a la tierra y por el pecado, desafortunadamente. Entonces, pensaba en eso y yo siempre decía, eh, José salió corriendo de semejante mujeronón, porque no era una viejita por ahí, no, las egipcias eran algo guau, ¿sí? Y no estaba su papá, ni estaba la mamá, ni estaba el pastor cuidándolos. ¿De dónde? A mí me encanta José y Daniel, porque son los dos muchachos más templados, determinados. No estoy sola, no tengo a alguien cuidándome, no nada, pero tengo el temor de Dios que me está viendo en todo lado. Yo les contaba que cuando era profesora de mis alumnitos, y yo decía, ¿y ahora yo con qué los dejo mientras voy allí? Y entonces el Señor me dijo, dibuje un ojito en el tablero y dígale, los ojos de Dios todo lo ven. Ustedes a mí me pueden engañar, me pueden hacer lo que quieran, pero ahí les pinto el ojito para que se acuerden. Y a veces nos toca pintarnos ojitos. Sí, en serio, nos toca pintarnos ojitos porque se nos olvida el poder y la magnificencia de Dios. La siguiente, Sarita. Entonces, como buena vendedora, les voy a decir cuáles son los beneficios del temor de Dios. Es algo espectacular, es algo lindo, y es que el temor de Dios, donde quiera que lo veamos en todos estos hombres lindos, piensa en Isaías, piensa en Daniel, y pensemos en Juan y en Pedro, porque es que a veces necesitamos una transformación radical, ¿cierto? Donde las personas no vuelven a ser los mismos. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo es ver a Dios cotidianamente y cómo es ver a Dios poderosamente. Eso es una inclusión contra el afecto grandísimo.
Juan se recostaba sobre el pecho del Señor, ¿recuerdan que dice la palabra? Pero resulta que cuando Jesús resucitó y fue poderoso y grande, ¿sí? Lo vio por allá en Apocalipsis, creo que es 1:7, no estoy bien, y dice, caí como muerto a sus pies. Eso es temor de Dios. Por eso salgamos del escenario chuchito lindo. Porque sí es amor, sí es padre, sí es todo eso, pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? Y cuando ellos tuvieron un bendito encuentro con el temor de Dios, sus vidas cambiaron absoluta y radicalmente. También, santificación de los sentidos, me encanta. Santificación de los sentidos, pensamientos y forma de hablar. ¿Qué dice Job 31, 1 y 2? Me encantan esos 3 versículos. Miren, él se determinó con él mismo delante de Dios, en temor de Dios, y dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas. Qué lindo, guau, lindo. Señor, estás interviniendo en mis ojos, en mi forma de hablar, en cómo me expreso de los demás, en mis pensamientos. Siempre hay un poderoso ¡ey! Que me dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás hablando? ¿Para dónde te vas? ¡Ey, ey, ey! Yo creo que yo para nada nací santa, pero me ha ayudado muchísimo el temor de Dios en esa parte. Y también mejora sustancialmente mis relaciones. Hebreos 13:4, cuando yo tengo un temor de Dios y veo a las personas como el Señor las ve, entonces no me voy a expresar hipócritamente de las personas, no voy a decir, ay, pero mejor dicho, llegó esa Dorita tarde como siempre, ¿cierto? Sino que si tengo que decir algo, no mentiras, hermana, ahorita le digo porque llegó temprano, ya sabe, y porque me puede aguantar mis chanzas. Entonces es importantísimo que nosotros veamos a las personas con ese temor de Dios como el Señor las ve. Y dice aquí, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Ah, bueno, hay un momento de juzgamiento, cómo el Señor está viendo mi vida y mi corazón. Quiero que guarden porque podría hablarles en serio todo el día del temor de Dios porque es algo espectacular, es profundo y es lindo y deberíamos tocarlo más seguidamente todos los cristianos. Pero definitivamente lo que más me gusta de todo este tema es que si tengo temor de Dios, voy a tener la presencia completa de Dios. Entonces me parece lindísimo. ¿Cómo es estar en la presencia de Dios? Entonces, algo así que nos pasó como lo que Sarita nos compartía hace unos días. Sarita estaba en la séptima, con 70 y algo, pero estaba en la presencia de Dios. Y entonces cuando el ladrón vino y le metió la mano en el bolsillo, él, como estaba en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios le dijo, hey, te sacaron el celular, pero yo te digo, como soy omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿quién te sacó el celular? Voltéate y toma autoridad, ¿sí? En cada una de las áreas de la vida. Y para los que no vinieron, les cuento el chisme para que acabemos de terminarlo. Ella se voltea en plena séptima y le dice, ¿quién cogió mi celular? Y se voltea una señora casi que temblando porque había temor de Dios, ¿se dan cuenta? Cómo el temor de Dios es una herramienta más que importante para nosotros los que vivimos en Bogotá, por favor. A mí me ha pasado muchas veces. Y poderle decir, arrepiéntete en el nombre del Señor, porque el temor de Dios venga sobre ustedes, alrededor, en medio, arriba, abajo, gloria a Dios. En 1995, en una reunión súper linda, vino Uwe Sharman, a mí jamás se me va a olvidar. Un misionero espectacular de Dios, un
anciano de esos que van caminando y dice, wow, ese tipo es santo, qué lindo. Y dijo, muchachos, voy a predicarles de esto, del temor de Dios. Y yo quiero que ustedes se ministren el temor de Dios. Y porque éramos muchísimos, éramos demasiados. Y nos dijo, levanten sus manos y tomen del Señor su gloria, su temor de Dios, y ahora bájenla sobre sus cabezas y impongan el temor de Dios sobre sus vidas. Y yo lo hice así con toda mi alma. Y yo vi que desde ese tiempo hacia acá empezó a activarse algo en mi vida. Y oro al Señor que cada día se active más, hasta que salga la mejor versión de Lidia, la que Dios quiere que yo tenga. Y por eso les invito esta mañana. Vamos a ir a una canción y ustedes mismos se van a ministrar ahí. Si ustedes, primera cosa que tenemos que decir es, oye Señor, perdóname. Yo no tenía ese nivel, el temor de Dios. ¿Sí? De verdad, con razón, perdónenme, yo veo tanto. ¿Sí? Pero necesito ese temor de Dios. Y si te parece, nos quedamos aquí con la grabación y nosotros nos vamos con la mejor parte, porque por eso es tan chévere venir a la iglesia. De hecho, creo que es de las cosas más atacadas por el enemigo.